Imagine un trono construido con dinero ilícito, rutas invisibles y miedo. Un trono que durante años tuvo un solo nombre, y de pronto, ese nombre desaparece. Nemesio Rubén Ceguera Cervantes, el Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación, murió tras un operativo militar en Tapalpa, Jalisco. Luego de resultar herido en el enfrentamiento y fallecer durante el traslado médico, según reportes de Reuters y SOCSI, presan la noticia cayó como bomba. Pero lo verdaderamente explosivo no fue su muerte, fue el vacío que dejó, porque en el mundo del crimen organizado, el poder no queda huérfano. Sí, disputa. El CJNG no era un grupo pequeño sostenido por improvisación, era una organización con presencia en múltiples estados, con redes financieras, con alianzas estratégicas y con una disciplina interna construida a través de violencia ejemplarizante. Reuters lo describió como uno de los cárteles más poderosos y expansivos del país, con capacidad de crecimiento rápido y dominio territorial agresivo. Eso no se desarma con un comunicado, se reorganiza, y cuando una estructura así pierde a su vértice, la pregunta no es si habrá sucesión, la pregunta es cómo será. Los primeros reportes tras su muerte hablaron de violencia inmediata, bloqueos y represalias en distintos puntos del país. Eso ya era una señal. Cuando la respuesta es tan rápida, significa que la estructura sigue operativa, pero también puede significar que necesita demostrar que sigue operativa. Y ahí es donde comienza la guerra invisible. En organizaciones de este tamaño, la sucesión puede seguir tres caminos. El primero es la designación previa, es decir, que el Mencho hubiera dejado claro quién asumía el mando en caso de su caída. Si ese escenario existe, la transición puede ser rápida, aunque no necesariamente pacífica. Un sucesor fuerte necesita mostrar autoridad. Ipsilon en el NACO. La autoridad se muestra con control territorial y con acciones contundentes. El segundo camino es la competencia entre mandos intermedios. Lugartenientes regionales que controlan plazas importantes pueden considerar que tienen el derecho o la fuerza para reclamar el trono. En ese caso, el CJNG podría fragmentarse en facciones, y cada facción intentaría consolidar poder a través de violencia estratégica. El tercer camino es el más impredecible, la desintegración parcial. Células que antes obedecían pueden optar por independizarse, negociar con rivales o simplemente operar de manera autónoma. Ese escenario genera un mapa criminal más fragmentado y, en muchos casos, más difícil de controlar. La historia del narcotráfico mexicano muestra que el descabezamiento rara vez elimina una organización de inmediato, más bien abre un periodo de reacomodo, y ese periodo suele ser el más sangriento, porque cada actor intenta asegurar su parte antes de que otro lo haga. El CJNG, bajo el liderazgo del Mencho, construyó una reputación basada en expansión agresiva y control férreo. Si esa cultura interna se mantiene, es probable que la organización intente cerrar filas rápidamente. Eso implicaría purgas internas, reordenamiento de mandos y demostraciones de fuerza hacia rivales. Pero si la disciplina se rompe, la fragmentación puede desatar enfrentamientos internos en estados clave, como Jalisco, Michoacán, Guanajuato o Colima. Y cuando las disputas son internas, suelen ser más brutales, porque el conocimiento mutuo entre facciones facilita ataques estratégicos. Mientras tanto, los rivales observan, porque el vacío de poder no solo es interno, es una oportunidad externa. Otros grupos criminales pueden intentar recuperar territorios donde el CJNG dominaba, y esa competencia puede convertir regiones enteras en zonas de guerra abierta. Aquí es donde el impacto se vuelve nacional. Los narcobloqueos reportados tras la muerte no solo fueron actos de ira, fueron mensajes. Cuando una organización demuestra que puede paralizar carreteras y sembrar miedo horas después de perder a su líder, está enviando una señal tanto a su base como a sus enemigos. La estructura sigue viva, pero esa demostración también puede ser una señal de fragilidad, porque cuando el poder es sólido, no necesita exhibirse con tanta urgencia. La violencia inmediata puede ser un intento de evitar que surjan dudas internas, y las dudas son veneno para una organización criminal. Además, el CJNG no opera en aislamiento, tiene conexiones internacionales. Reuters ha señalado la cooperación e intercambio de inteligencia con Estados Unidos en el operativo
que llevó a la muerte del Mencho. Eso añade una dimensión geopolítica, porque la caída del líder no solo afecta dinámicas locales, puede alterar rutas de tráfico, acuerdos financieros y alianzas externas. El mercado de drogas sintéticas, particularmente el fentanilo, es uno de los ejes de poder contemporáneo. Si la estructura del CJNG se reconfigura, ese mercado puede verse afectado. Y cuando un mercado ilegal de alto valor entra en fase de transición, la competencia puede intensificarse. El Estado mexicano enfrenta ahora su mayor prueba. Abatir al líder es un logro operativo, pero controlar el vacío es un desafío estratégico. Si el gobierno no asegura territorios donde el CJNG tenía dominio, otros actores pueden ocuparlos. Si no golpea finanzas, la organización puede recomponerse. Si no mantiene presencia constante, la narrativa de poder puede inclinarse hacia el lado criminal. Porque el narco no solo pelea con armas, pelea con percepción. Si la percepción pública es que la organización sigue intacta pese a la muerte de su líder, la autoridad estatal pierde fuerza simbólica. Y en el crimen organizado, el simbolismo importa tanto como las balas. El trono del CJNG hoy está vacío, pero no lo estará por mucho tiempo. La pregunta es, ¿quién se sentará en él? ¿Un sucesor designado que mantenga la cohesión? ¿Un grupo de facciones que se enfrenten por el control? ¿Un rival externo que aproveche la oportunidad para absorber territorios? Cada escenario implica un tipo distinto de violencia y cada tipo de violencia tiene consecuencias sociales, económicas y políticas. Las próximas semanas serán clave para observar señales tempranas en cambios en patrones de ataque, movimientos en plazas estratégicas, aparición de nuevos liderazgos visibles o silenciosos. El crimen organizado moderno no siempre anuncia sus cambios con comunicados, los anuncia con hechos. Hoy el país mira el vacío, pero el vacío no es silencio, es tensión acumulada, y cuando la tensión se libera, suele hacerlo de forma abrupta. El mito del líder invencible cayó, pero el sistema que lo sostuvo sigue ahí, y cuando un sistema pierde a su cabeza, puede colapsar o puede mutar. La historia mexicana demuestra que la mutación es más común que la desaparición. Así que la verdadera pregunta no es si el CJNG sobrevivirá. La verdadera pregunta es qué versión del GNG emergerá del vacío. Una más fragmentada y caótica, una más disciplinada y vengativa, o una debilitada que permita al Estado recuperar terreno. El trono está libre. Y en el mundo del narco, un trono libre es una invitación. Lo que pasa en los próximos meses definirá si la caída del Mencho fue el inicio del fin, o el inicio de algo aún más peligroso.